West de Casa de Fe. Mi nombre es Susana y hoy, pues, por la gracia del Señor, tengo la oportunidad de compartir un tema con ustedes. Estamos en una serie que el nombre de la serie es Está cumplido, consumado es. Entonces hoy vamos a estudiar la crucifixión, muerte y sepultura de nuestro Señor Jesús. Lo vamos a estudiar con Mateo capítulo 27. Lo vamos a leer desde el versículo 32 al 66, pero vamos a hacer unas pausas para ir explicando algunas cositas, pero ese va a ser el tema, el texto principal del día de hoy. Acompáñenme, mis hermanitos, a orar para poner esto en las manos del Señor. Cada uno de ustedes allí donde está, pidámosle al Señor que nos ayude. Padre bendito, que se haga tu voluntad este día, mi Señor, que yo diga cada palabra que sea tu voluntad, mi Señor, y que tú con tu gracia bendita nos des, mi Señor, abra los ojos de nuestro entendimiento, abre, mi Señor, nuestros corazones, enternécelos, Señor, para que podamos entender esta verdad, Señor, y danos un corazón tierno, lleno de fe, Señor, para creer en lo que tú quieres, mi Señor, anunciarnos el día de hoy. Aquellos de mis hermanos que ya conocen este tema, Señor, recuérdales de una manera especial. Y aquellos, mi Señor, que sus ojos aún no se han abierto, que sea el día hoy, te lo rogamos, mi Señor, en que ellos puedan ver la razón de tu sacrificio, mi Señor, y puedan tener un corazón lleno de fe para creer. Abre los oídos, mi Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, entonces si me acompañan pues, ahí en la pantalla, vamos leyendo poco a poco Mateo capítulo 27, comenzamos en el versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí Mateo está trayendo una profecía del Antiguo Testamento, una profecía que fue dada aproximadamente 2000 años antes que nuestro Señor Jesús vino a la tierra, y eso fue acontecido. Ya se estaba anunciando acerca de la muerte, de la crucifixión, de la sepultura de nuestro Señor Jesús. Entonces Mateo trae esta profecía y muestra cómo con esos eventos que habían ocurrido recientemente, esa profecía fue cumplida. Entonces Marcos 15:25 nos da un detallito más acerca de la hora en que fue crucificado nuestro Señor Jesús. Nos dice que en la hora tercera quiere decir las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana fue cuando lo crucificaron. Entonces regresemos a Mateo 27, el versículo 36 dice: y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que le pasaban le injuriaban:
meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, burlándose, con los escribas y fariseos y ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta, que viene a ser al mediodía, dice: hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que son aproximadamente las 3 de la tarde. En Lucas 23:45 nos dice que la luz del sol desapareció. Cerca de la hora novena, o sea, 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Más adelante vamos a explicar qué pasó en esas 3 horas de oscuridad. En el 47 dice: algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2. Dice: de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vamos a explicar qué quiso decir la escritura cuando dice: el velo del templo se rasgó en 2. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, los lleva por un desierto, durante ese peregrinar le dice a Moisés el Señor, eso está en Éxodo 25, le dice a Moisés que le pida al pueblo de Israel que construyan un tabernáculo, una casa, un santuario, para que Dios pudiera habitar allí y él estar entonces en la presencia, en medio del pueblo. Pero les dice ahí en el versículo 9 que tenían que hacer ese tabernáculo exactamente como él les estaba diciendo que lo hicieran. Entonces dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de tus utensilios, así lo haréis. ¿Por qué? Porque el Señor les estaba dando, quería que hicieran una réplica del verdadero tabernáculo que está en el cielo. Entonces, si vamos a Hebreos 9, nos va a explicar un poquito acerca de qué es esto del velo ahí en el tabernáculo. Que luego, cuando ya los israelitas ya, digamos, salen del desierto, tienen su propia tierra, ellos ya construyen un templo que va a tener los mismos elementos que el tabernáculo, pero ya va a ser un edificio ya más estable. No era portátil como era el tabernáculo cuando viajaban por el desierto. Entonces en Hebreos 9 nos va a explicar acerca de este tabernáculo, el templo. Ahora bien, dice: aún el primer pacto, o sea, hace referencia al pacto de la ley,
tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, las tablas del pacto y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Dice aquí en Hebreos, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Bueno, ahora tampoco vamos por falta de tiempo a hablar en detalle de esto, pero lo que apunta y explica aquí en Hebreos 9 es que entonces había como dos salas en el templo y en el tabernáculo. Una se llamaba el lugar santo, allí habían unos elementos, y otro era otra salita que se llamaba el lugar santísimo. Entonces vamos a ver la diferencia entre ellos. Dice así en el 6: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, en la primera parte, en el lugar santo, entraban constantemente sacerdotes a ofrecer los sacrificios, pero en el lugar santísimo, como ahí estaba la mismísima presencia del Señor, entonces nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote, pero solamente lo hacía una vez al año, y tenía que él mismo ofrecer sacrificio por sus propios pecados y luego ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces miren lo que dice en el versículo 8, dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. O sea, no había un camino, no se podía entrar al lugar santísimo. En la versión Nueva Traducción Viviente me gusta más cómo explica este versículo 8. Dice Hebreos 8, dice: mediante esas ordenanzas el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Quiere decir, mientras estuvieran bajo el pacto de la ley, nadie podía entrar al lugar santísimo, porque estaban bajo ese sistema, porque el pacto de la ley, con todas sus ceremonias, con todo lo que implica, era solamente una sombra de lo que era verdadero. Apuntaba la obra de Cristo que él iba a hacer en la cruz. Entonces, sigamos aquí en el 9, dice, y esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Por eso ese pacto era imperfecto y era solo una sombra. Los sacrificios que se ofrecían, los animalitos que se presentaban, no podían limpiar la conciencia, no limpiaban el pecado de la persona. Lo que hacía era extender misericordia, sí, pero no limpiaba los pecados. De alguna forma solo los cubría, esperando lo mejor que iba a venir. Entonces,
en el 10 dice: pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas, diversas ceremonias de purificación, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Y cuando viene el Señor Jesús, viene ahí con sus discípulos y parte el pan y ofrece el vino y dice que Él viene a traer un nuevo pacto. A ese es el que se refiere, que es un sistema mejor. Y ahora vamos a ver por qué. En el 11 nos explica cómo. Entonces explica la diferencia entre ese pacto de la ley, cómo era imperfecto, y el pacto de la gracia, que es a través de la obra de Cristo en la cruz. En el versículo 11 dice: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. El sumo sacerdote del pacto de la ley tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, pero como nuestro Señor Jesús es santo, perfecto y sin mancha, entonces su intercesión es perfecta, ¿sí? Y entonces dice, él entró en ese tabernáculo, pero no entró como entraba el sumo sacerdote, solo una vez al año. Dice, él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto, que está ¿en dónde? En el cielo. Entonces, en esas horas de oscuridad, si regresamos a Mateo 27, 45, que habla de esas 3 horas de oscuridad, que hubo tinieblas, ahí estaba nuestro Señor ofreciéndose Él mismo como un sacrificio, como un corderito, pero a la misma vez también estaba entrando como el sumo sacerdote, perfecto, sin mancha. Pero dice, no estaba entrando a un tabernáculo terrenal. En esas 3 horas de oscuridad estaba entrando al tabernáculo que está en el cielo. Primero para recibir el castigo que nuestros pecados merecían. Y al ser el perfecto, santo, puro, sin mancha, también estaba poniendo ahí su obediencia perfecta a favor de nosotros. Y no solo eso, sino que estaba sirviendo como sumo sacerdote, intercediendo a favor nuestro, en el cielo, en el tabernáculo, en el cielo. Esas 3 horas de oscuridad, todo eso era lo que estaba pasando. Entonces, si vamos a Hebreos 9 nuevamente, el versículo 12, miren lo que Él alcanzó con ese sacrificio en la cruz. Con su propia sangre, dice, no con la de cabras ni becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Los sacerdotes ofrecían sacrificios constantemente, porque no eran perfectos esos sacrificios. Cada vez que pecaba alguien, había que ofrecerse un nuevo sacrificio. Y aquí el Señor, por quien era Él al hacer ese sacrificio, fue suficiente que Él entrara una vez, dice, y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Ahí está la seguridad de nuestra salvación. Y yo le ruego al Señor que abra los ojos de su entendimiento para que entiendan esta verdad. Él la aseguró, no por nuestros méritos. Él aseguró en ese momento de entrar al lugar santísimo,
aseguró nuestra redención eterna. Y toda esta explicación es para resaltar lo siguiente, ahí en Hebreos 10, en la nueva versión de la Biblia de las Américas, me gusta cómo lo explica acá. Versículo 19. Dice, sabiendo todo esto que ya hemos explicado, dice la Escritura, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, no por sus méritos, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros. Recuerda que Hebreos 9 está diciendo que aún no se había abierto el camino. Acá está diciendo que nuestro Señor abrió un nuevo camino para que pudiéramos entrar directamente al lugar santísimo, sin intermediarios humanos. Dice, por medio del velo, es decir, su carne. Entonces, si regresamos a Mateo 27, cuando dice el 51, cuando dice aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, está diciendo, mi ira justa está satisfecha. Y Dios mismo, el Padre, rasga el velo, lo rompe. ¿Para qué? Para que no, declarando, Dios estaba declarando, ya no hay división, no hay separación entre Dios y los hombres. Eso fue lo que nuestro Señor Jesús alcanzó con esa obra en la cruz. Y dice si regresamos a Hebreos 10, de la Biblia de las Américas, el 21 dice, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Nos está diciendo, acérquese con confianza a la mismísima presencia del Señor, con un corazón sincero, porque Él lo ve todo y lo sabe todo, y confíese con seguridad, confiando que lo que hizo Cristo en la cruz es suficiente, teniendo nuestro corazón purificado, porque eso lo hizo también a través de su sangre, purificó nuestros corazones, teniendo nuestro corazón purificado y mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, o sea, mantengámonos firmes en esa confianza sin vacilar. Dice, porque debemos ser muy fuertes, muy valientes. No, dice, porque fiel es aquel que lo prometió. La confianza está en la fidelidad de Dios y la confianza está en la obra de Cristo en la cruz. De esa manera es que nos acercamos a Dios. Mateo 27, si regresamos a Mateo 27 para terminar de leer el resto del texto, en el 54, dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche,
vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de haberse rodado una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis un guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Cuando estaba el Señor ahí en la cruz, miren lo que es no entender el significado de la cruz y lo que nuestro Señor Jesús estaba haciendo. Mire que con burlas, con sarcasmo, estaba diciendo en el 40, en Mateo 27:40, se burlaban de él y decían: ¿tú qué derribas el templo? En 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Si tan solo ellos hubieran entendido que él no descendía de esa cruz no porque no tuviera el poder de hacerlo, sino que voluntariamente se aceptó voluntariamente entregar su vida por esas mismas personas que se burlaban de él. Y la pregunta es: ¿qué significa la crucifixión y muerte y sepultura de nuestro Señor para usted? ¿Qué significa para usted? Algo que simplemente debemos recordar cada año, pero entiende las implicaciones que tiene eso para su vida. ¿Sabe que le preguntaron a un líder religioso? Él dijo en una entrevista que la muerte de Cristo fue el fracaso de Dios. Y mucho más reciente dijo que él no sabía por qué Dios había crucificado a su hijo. Y que él no sabía era porque él enfatizó que él no sabía, porque no había respuesta. Y es una persona que afirma ser el representante de Dios en la tierra. Y sabe que los discípulos estaban así igual de despistados como este líder religioso. Al principio, si vamos a Lucas, capítulo 24. Mientras el Señor Jesús estaba con ellos, conté así fácil, rápidamente 6 ocasiones, mínimo 6 ocasiones en las que el Señor, mientras estaba con sus discípulos, les dijo: es necesario que yo vaya a la cruz, pero yo voy a resucitar y al 3er día y nos vemos en Galilea, allá los voy a ver. Y 6 veces les dijo, muy seguramente más, esas son las que están registradas que yo alcancé a anotar. Y después de que nuestro Señor muere en la cruz, mire la actitud de los discípulos, que no entendieron la cruz, no entendieron qué estaba haciendo el Señor. En el versículo 13, Lucas 24:13 dice: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba
estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, o sea, hablando de la muerte de nuestro Señor. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Marcos 16:12 nos dice que el Señor se les apareció de otra forma. Entonces ellos no lo pudieron ver, pero no lo pudieron ver no por esa razón, sino que sus ojos, en el versículo 16 de Lucas, sus ojos estaban velados, o sea, había un velo para que no le conociese. Y ahora vamos a ver por qué estaban sus ojos velados. Y les dijo en el 17: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras que camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él era el que iba a redimir a Israel. O sea, estaban diciendo, pensábamos que lo iba a hacer, pero estaban tristes porque pensaban que eso ya no era el final. Dice: ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. O sea, le están diciendo y aún no creían. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, duros de corazón, ¿para qué? Es por medio de la fe que vemos a Jesús. Si nuestro corazón está endurecido, mis hermanos, si nuestro corazón no tiene fe para creer estas palabras, no vamos a ver a Jesús. Y por eso no lo veían, por eso está ese velo. ¿Sabe que la palabra dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor de la gloria de Jesucristo? ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido, porque no creen en estas palabras. Entonces les dice: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de Él decían. Desde más de 2000 años antes ya venía profetizando, desde Moisés se hablaba a nuestro Señor. ¿Y por qué dice nuestro Señor? Era necesario que yo padeciera estas cosas. Porque si la semilla no muere, no cae en tierra y no muere, no lleva fruto. Y sabe que nuestro Señor, cuando fue a la cruz, Él tenía, los discípulos no, ellos no entendían, pero nuestro Señor sí tenía la perspectiva correcta acerca de la cruz. Entonces, si vamos a Isaías 53, un poquito antes, voy a leer un versiculito aquí del 52, Isaías 52,
el 13 y el 14. Está hablando sobre los sufrimientos de nuestro Señor. Isaías, mire, Isaías estaba profetizando del sufrimiento de nuestro Señor. Isaías 52, versículos 13 y 14 dice: he aquí que mi siervo será prosperado. O sea, va a profetizar de la cruz, pero lo primero que dice es que su plan prosperará. Será engrandecido y exaltado. Está en el 52, y exaltado. Y será puesto muy en alto. Y empieza a escribir: ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Aunque su hermosura él es el más hermoso de los hijos de los hombres, fue desfigurado. Si saltamos al 53, dice: ¿quién ha creído? ¿Sí ven que empieza diciendo? ¿Quién cree esto? ¿Quién cree esta declaración de Dios? ¿Quién la cree? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. En el 3 dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero no, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad, mas sin embargo Él no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida en mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo, jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Y miren lo que dice en el 10. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Cuando el Señor fue voluntariamente a la cruz, Él no estaba enfocado en sus dolores. No, Él no veía eso como el final, Él no veía eso como un fracaso. Él estaba viendo que gracias a esa angustia iba a tener muchos descendientes. Dice el 11: cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia,
quedara satisfecho. Era por lo que se iba a lograr a través de esa angustia que Él fue obediente a la cruz. Y dice, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. A eso se refiere la palabra que dice, era parte del buen plan del Señor, porque a través de sus sufrimientos, dice, muchos iban a ser llamados, hechos justos. O sea que cuando Él estaba en la cruz, Él no abrió su boca, porque nos veía a usted y a mí con nombre propio. Y esto viene desde antes de la fundación del mundo, porque dice que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Entonces en esa cruz Él nos estaba viendo cada uno de nosotros. Lo que iba a lograr con esa angustia era la salvación de cada uno de nosotros. Y saben, mis amados, que nosotros también estamos llamados a participar de los sufrimientos de nuestro Señor. En Filipenses 3:10 dice, Pablo hace esta manifestación y dice, quiero sufrir con Él, porque Él se entiende el plan. Él sí entiende la manera en que Dios obra. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Y estos sufrimientos que dice la Escritura que nos asegura que vamos a padecer. Dice Pedro, después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia los hará fuertes, firmes y estables. Es necesario el padecimiento, el sufrimiento, la aflicción en nuestras vidas para que Dios forme un carácter en nosotros, para que llevemos frutos. Si la semilla no muere, no lleva fruto. Tenemos que morir a nosotros mismos y no somos tan duros, tan necios, tan rebeldes que solo el sufrimiento hace que nuestro corazón se haga humilde para aceptar y obedecer la voluntad del Señor. Y yo veo esta constante en el grupo de oración, pero eso es desde hace muchos años que yo noto. Casi todas las peticiones de oraciones, Señor, pero por favor no me malinterprete, pero quiero decir esto con cuidado. Nuestras peticiones la mayor parte del tiempo son, Dios mío, denme un nuevo trabajo porque no me aguanto al que tengo al lado ahorita. Señor, que provee para mis necesidades porque estoy afligido por causa de la escasez. Señor, sáname porque esta enfermedad está en aflicción. Señor, cambia a mi marido porque esto me aflige y cámbialo. Y todo es enfocado a que dejemos de sufrir. Y ustedes han considerado, mis amados, que estamos muchas veces pidiéndole al Señor que quite lo que Él está usando para enseñarnos a depender de Él, para lo que nos está santificando, lo que nos está... No quiere decir que no vaya con sus peticiones. El Señor dice que pidamos, que vengamos con confianza al trono de la gracia, pero pudiéramos soportar y aceptar más la voluntad de Dios, incluso con gozo, aún en el sufrimiento, si entendiéramos el buen plan del Señor, que parte del buen plan del Señor primero es la muerte del yo
la muerte la semilla para producir fruto. ¿Sí? Entonces, como estos discípulos despistaditos que veían la muerte de nuestro Señor como el final, pero lo hermoso era que Él lo veía como un nuevo comienzo. Los discípulos lo veían como ya que Él murió, ya no va a haber redención. Pero Él veía la resurrección, Él veía la salvación de muchos. Cierren sus ojitos y vamos a orar y enfóquese en la aflicción que usted está pasando en este momento. Y pídale al Señor que le ayude a ver su aflicción con los ojos de Jesús. Estaba reflexionando una cancioncita bien bonita que estaba escuchando. Y bueno, la usé un poquito, pero esa era más o menos la idea de la canción. Decía, en una batalla yo veo la derrota, pero tú ves la victoria. Yo veo la imposibilidad de la montaña porque se me olvida que tú la puedes mover. Yo veo las cenizas, pero tú ves un nuevo comienzo. Yo veo incontables problemas, pero tú ves incontables oportunidades. Yo veo mi vida, Señor, y veo ruinas, pero yo sé que tú eres mi restauración y la restauración de mis hermanos. Tú le das belleza a los días grises, porque esos días grises hacen que los días soleados sean más hermosos. Te suplicamos, Reynito, que nos ayudes a no apartar nuestra mirada de ti, Señor, a entender de que cada cosa que está sucediendo en nuestra vida, Señor, es parte de tu buen plan para nosotros. Porque lo que tú eres, Señor, es nuestra completa restauración. Tú, por medio de esas aflicciones, Señor, estás dándonos el poder para vencer todo pecado. Estás limpiándonos. Si entendiéramos el pecado, cómo nos desforma, cómo nos destruye nuestras familias, entenderíamos y clamaríamos a ti. Que siguieras tú con tu fuego purificador, limpiándonos. Límpianos, mi Rey Santísimo, en el nombre de Jesús. A cada uno de mis hermanos, Señor, obres y obrando en sus hogares, Señor, para que haya verdadera paz, para que se hable la verdad cada uno de sus hermanos, para que nos veamos con amor, con un amor genuino, para que podamos ser pacientes con los errores de los demás, para que podamos ser misericordiosos, para que podamos ser perdonadores. Ayúdanos a entender ese perdón de la cruz, para entender, Señor, que cualquier ofensa, cualquier pecado, por más horrible, Señor, que parezca, tiene tu perdón. Si creemos, Señor, en ti y en la obra que hiciste
sabes lo débiles que somos. Sosténnos, Señor, en la aflicción. Te suplicamos que nos des gozo, que nos dejes que en esos tiempos te hagamos más hermoso y haya una revelación más profunda de ti en cada uno de nosotros. Que tengamos hambre y sed de ti, mi Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.